Bienvenidos a esta cuarta jornada de NPlay 2022. Hoy el tema que nos convoca es el avance de la convergencia en el Cono Sur. Los días anteriores tratamos el tema de 5G, tratamos el tema de la conectividad de extremo a extremo, de los servicios mayoristas, de la infraestructura compartida, y fuimos viendo distintas regiones de Argentina. Hoy es el día dedicado a Latinoamérica y bueno, para comenzar lo voy a invitar a nuestro orador invitado, Carlos Baigorri, consejero de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Anatel, de Brasil. Muy buenos días, Carlos. Vengo a traer algunos mensajes de Brasil. Como ustedes todos saben, hace como unos 6 meses tuvimos nuestra subasta de la licitación del espectro de radiofrecuencias para el 5G. Nosotros entendemos y hablando con otros stakeholders de otras administraciones, tenemos que fue un edital, una subasta muy bien conducida. Fue un gran suceso por todas las perspectivas que lo podemos analizar. Fue un suceso por la perspectiva de nuevos operadores que ahora van a operar en el 5G en Brasil, con operadores regionales que no estaban en ese mercado. Fue un suceso también la cantidad de espectro que se fue disponibilizado al mercado. Fue el mayor espectro, subasta de radiofrecuencias de la historia de Brasil, donde pusimos al mercado espectro de diferentes características, como el 700 MHz, el 2.3 GHz, el 3.5 y el 26 GHz. También fue un suceso sobre la perspectiva de las políticas públicas que son definidas por el Congreso Nacional de Brasil y por el Ministerio de Comunicaciones. Nosotros tuvimos un edital no arrecadatorio, una subasta no arrecadatoria, donde el más del 95% del valor del espectro vendido fue convertido en obligaciones de cobertura de los ganadores de esta subasta. Y también fue un suceso en términos de arrecadación para el Tesoro Nacional. Ahora, el desafío de Anatel en los próximos años es garantizar que todas las condiciones, las obligaciones de cobertura que fueron establecidas en la subasta sean debidamente cumplidas por los ganadores. Para eso tenemos que en los próximos años hacer un acompañamiento muy cercano de las operadoras para que ellas efectivamente cumplan e implanten la infraestructura 5G y 4G que fueron allí establecidas. Nosotros vamos a monitorar eso de muy cerca para garantizar que todo que se fue contratado por el gobierno sea debidamente entregue por los operadores. Entre tanto, en ese momento, el desafío, el reto, está con nosotros en Anatel en conjunto con los operadores, una vez que las primeras metas, las primeras obligaciones que deben ser efectivadas por junio de 2022, dependen todavía de una limpieza de la faja del espectro de 3.5 GHz. Acá en Brasil, ese espectro es muy utilizado para la televisión por satélite, la llamada TVRO, Reception Only, y tenemos ahora que hacer la limpieza de esa faixa para pasar los usuarios de TV por parabólicas para una otra faixa, que es la faixa de la... Entonces tenemos ese desafío, ese reto ahora, pero creo que sobre la conducción de nuestro comisionado Moisés Moreira, en conjunto con los ganadores, en conjunto con los radiodifusores, los broadcasters, nosotros tenemos plena confianza de que podremos garantizar la limpieza de la faixa para que así los operadores puedan lo más temprano posible empezar sus operaciones en el 5G, que como todos sabemos es una gran plataforma de habilitadora de nuevas tecnologías. Acá en Brasil ayer tuvimos la inauguración de una fábrica totalmente integrada con el 5G, y nosotros esperamos que ese sea tan solo el primer paso y que otras áreas de nuestra economía puedan utilizarse del 5G y así
traer todos los beneficios de la tecnología, lo que se dice respecto a la productividad, a la eficiencia, y que esos beneficios de la tecnología sean aprovechados no tan solo por la industria 4.0, pero también para la educación, para la telemedicina y para la movilidad urbana y todo el agro también, que en Brasil es muy relevante, y todas las otras verticales de la economía que puedan se beneficiar de todo el avance tecnológico que viene con el 5G. Acá en Brasil tenemos otros temas muy importantes que fueron debatidos ayer en los otros paneles, como por ejemplo el acceso al espectro, las redes neutrales que ahora se desarrollan en Brasil, y nosotros acá en Anatel vamos a monitorar eso de forma muy cercana para garantizar que todos los objetivos de la política pública y la promoción de la competencia sean debidamente observados por los players y que así la sociedad brasileña pueda beneficiarse de un ambiente de mejor tecnología, de mejor prestación de servicios y de nuevas oportunidades en nuestro mercado. También estamos monitorando juntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación acá de Brasil, una iniciativa para promover el uso del Open RAN acá, porque creemos que puede ser una oportunidad para las empresas brasileñas que perdieron mucha participación en el mercado de vendors, del mercado de equipamientos de equipos de telecomunicación en los últimos años, en decorrencia del proceso de consolidación que vemos mundialmente en este mercado. Quizás puede ser una oportunidad para empresas brasileñas y por eso el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en conjunto con Anatel, estamos desarrollando iniciativas de fomento, de pesquisa y desarrollo para que si existe alguna oportunidad para Brasil en este nuevo mercado de Open RAN, que el gobierno pueda ayudar a nuestras empresas para que esas oportunidades sean debidamente exploradas por nuestras empresas. Creo que es de esos, hay muchos desafíos en frente de Anatel. Tuvimos ahora recientemente una consolidación muy grande del mercado de telefonía móvil con la adquisición del Grupo Oi por un consorcio de TIM, Vivo en Claro, en Brasil, y ahora nos queda la misión de observar los efectos de esa consolidación y garantizar que los remedios regulatorios que fueron establecidos por Anatel y por el órgano antitrust de Brasil, que es el CADE, sean debidamente cumplidos por los compradores de hoy y así que así se mantenga el nivel de concurrencia, el nivel de competencia en nuestro sector, garantizando la posibilidad de participación no tan solo de los grandes operadores internacionales, pero también de los operadores regionales de Brasil y de las pequeñas empresas acá de Brasil. En los últimos años, Anatel tiene una política muy efectiva y muy direccionada y muy clara de promoción al surgimiento de nuevos operadores, principalmente en el mercado de fibra óptica, y hoy tenemos que en conjunto todos esos pequeños operadores de fibra óptica ya son en conjunto el mayor jugador del mercado de fibra óptica en Brasil. Entonces nosotros tenemos la misión, tenemos el objetivo de mantener esta política de promoción de la concurrencia y de fomento a los nuevos operadores. Creo que esas son la principal medida, la principal herramienta que nosotros utilizamos para eso. Está de un lado obligaciones y condiciones de la subasta del 5G, pero también medidas de reducción de la carga regulatoria con una revisión ampla que ya está en su segunda fase para reducir las obligaciones del sector de telecomunicaciones, de las operadoras, principalmente aquellos operadores que en decorrencia de la evolución tecnológica acaban por disputar el mercado de players con jugadores que no se someten a la reglamentación de telecomunicaciones. Entonces, cuando hablamos de TV paga, tenemos, por ejemplo, que garantizar que nuestros operadores de TV paga no se encuentran en un nivel de asimetría regulatoria que acabe por les expulsar del mercado cuando tienen que competir con operadores como plataformas de streaming, y que así los ganadores y los perdedores de esa disputa de mercado no sean definidos por las reglas del regulador.
Entonces, ese es un desafío, un reto muy grande que nosotros tenemos, pero creo que con el apoyo de todo el sector, con una regulación colectiva y con mucho diálogo con los operadores, los grandes, los pequeños y todo el mercado, podremos alcanzar nuestros objetivos, que son básicamente los objetivos de la política pública del gobierno brasileño. Bueno, creo que ese será mi mensaje principal y creo, Mariana, que tenemos espacio para una pregunta caso alguien la tenga. Gracias, Mariana. Una primera consulta. En toda la región se habla mucho de la necesidad de adecuar la regulación para facilitar el despliegue de nuevas tecnologías, en particular en las zonas rurales. En Brasil, ¿ese debate existe? ¿Cómo está planteado? En Brasil, las zonas rurales son el sector de agribusiness acá en Brasil es un gran motor de la economía brasileña y hay demandas hace mucho de mejorar la conectividad para no tan solo para las poblaciones que viven más alejadas en las regiones rurales, pero también para llevar conectividad a las haciendas y a los productores rurales que responden por una gran parte del Producto Interno Bruto de Brasil. Existen sí medidas para garantizar eso en la subbase del 5G, pero también en nuestra regulamentación estamos ya en fase final de revisión del reglamento de uso del espectro, de forma a permitir con más seguridad el uso secundario del espectro. Entonces, muchas veces vemos que las grandes operadoras no tienen intención de llevar cobertura para el interior de Brasil, pero principalmente donde hay el agribusiness muy fuerte, y entonces estamos creando condiciones para que esas grandes empresas del agribusiness puedan, caso así entendan, crear sus propias redes privativas con el 5G, o usando radiofrequências del 5G, o usando otras radiofrequências que entendan más eficientes y más adecuadas para sus casos de uso. Entonces, el uso secundario del espectro y otras medidas de democratización de acceso al espectro son medidas que estamos acá ya en fase final para garantizar que quien demanda, quien necesita de una red, no sea tan solo un refén, un hostage de las grandes operadoras y puedan iniciar sus operaciones por cuenta propia usando, por ejemplo, redes privativas. Una parte del espectro de 5 GHz fue destinado exclusivamente para uso de redes privativas, pero nosotros sabemos que en regiones rurales ese quizás no sea el espectro más adecuado en relación de sus condiciones de cobertura. Entonces, otras faixas de espectro, como el 700 MHz, el 450 MHz, también tendrán algún tipo de regulación para promover el uso secundario. Ayer en una de las mesas de debate que tuvimos en este evento, en NPlay 2022, se planteó, por ejemplo, el problema de la simultaneidad entre el despliegue de 5G cuando 4G todavía está en despliegue en muchos países de la región, en la Argentina en particular también. Quería preguntarte cómo es la situación en Brasil en ese sentido. En Brasil nosotros ya tenemos la cobertura 4G en todas las municipalidades, en todos los centros de la municipalidad. Acá en Brasil las municipalidades son subdivididas en distritos, que son pueblos, vilas y así. Entonces los distritos sedes de todas las municipalidades ya tienen la cobertura 5G. Entre tanto, todavía quedan muchísimos distritos que no tienen todavía la cobertura 4G. Entonces, en la subbase nosotros impusimos obligaciones para los vencedores de la faja del espectro del 700 MHz que van a tener que llevar el 4G para esos millares de distritos que todavía no tienen el 4G. Entonces, por ejemplo, quien ganó el espectro de 700 tendrá obligaciones de llevar el 4G para todos los distritos que todavía no lo tienen. Mientras aquellos ganadores del espectro de 3.5 GHz tendrán obligaciones de llevar cobertura 5G, empezando por las capitales, y ahí tenemos un cronograma que va hasta el 2029, y ahí, al final de este cronograma, todos los municipios brasileños, los distritos sedes de los municipios brasileños, tendrán la cobertura 5G.
Entonces, hoy las obligaciones del 4G están para un operador, el ganador del 700 MHz, del espectro de 700, mientras las obligaciones de 5G están para los ganadores del espectro de 3.5 GHz. Entonces, no hay una concurrencia entre ellos una vez que los ganadores son operadores distintos. Te hago una pregunta del público, una más, que es sobre el despliegue de TV White Space. TVWS, ¿qué es lo que están pensando en relación a ese aspecto? Nosotros aprobamos al fin del 2021 una reglamentación para el TV White Spaces, para el uso de TV White Spaces acá en Brasil, usando la faja de los broadcasters. Eso ya es algo que está establecido, pero todavía no vimos ninguna iniciativa por parte del mercado en la utilización de ese espectro, pero las condiciones reglamentarias ya están establecidas y ahora tenemos que monitorar y ver cómo el mercado se desarrolla y cómo va a utilizar efectivamente esa oportunidad creada por Anatel. Vos destacaste al principio que la subasta no tuvo fines recaudatorios, que los fines son las metas de cobertura, y eso fue algo que durante los paneles de los días anteriores se destacó como una buena práctica del proceso de adjudicación en Brasil. A mí me gustaría, si nos puedes contar un poco, qué herramientas tiene Anatel para controlar que se cumplan esas metas de cobertura, porque decías que les iba a llevar un monitoreo muy dedicado, muy específico. Ese tipo de construcción de obligaciones, Anatel ya viene desarrollando desde el 2017 con la primera subasta del 3G. Después de esos 15 años, nosotros mejoramos mucho el diseño de ese tipo de mecanismo. Y básicamente las obligaciones que son asumidas por los operadores no son tan solo una promesa que dicen que van a hacer y después pueden hacerlas o no. Entonces nos garantizamos que van a ser hechas porque todo el valor asociado a esas obligaciones, que son el 95% del valor de la subasta, ellas son garantizadas por medio de garantías financieras. Entonces son cartas fiduciarias de bancos, entonces como si fueran acá en Brasil, es como un cheque. Entonces, las empresas cuando ganaron tuvieron que presentar a Anatel una serie de garantías financieras emitidas por grandes bancos, conforme fue establecido en la subasta. A la medida que van cumpliendo sus obligaciones, nosotros les vamos devolviendo sus garantías financieras. Caso una empresa no cumpla con sus obligaciones, nosotros tenemos una gradación de medidas para garantizar que esas obligaciones sean debidamente cumplidas. Entonces, generalmente empezamos por un proceso sancionador donde le aplicamos una multa por atraso en la obligación del cumplimiento de la obligación. Y si ese atraso se mantiene y nosotros percibimos que la multa no es una herramienta efectiva para que se haga el cumplimiento de la obligación, nosotros podemos, y ya hicimos eso en algunos casos, la ejecución de la garantía financiera. Entonces nosotros vamos al banco y decimos, mira, usted le dio una garantía al operador A, el operador A no cumplió con su obligación frente al regulador, entonces nosotros queremos ejecutar esa garantía y tener la guita, el dinero que estaba asociado a esa obligación que venga para los cofres públicos. Entonces, más o menos ese es el instrumento. Inicialmente intentamos hacerles que vuelvan a la regularidad por medio de sanciones de multa, y caso eso no sea efectivo, entonces en un caso final podemos ejecutar la garantía. Y si percibimos que el operador no va a cumplir nada y mismo garantiendo las ejecuciones financieras, eso no les es suficiente para que cumplan sus obligaciones, en el límite final nosotros les podemos sacar la radiofrecuencia con base en las reglas de la subasta. Yo te hago una pregunta más que tiene que ver con esto que hizo Brasil de asignar espectro a operadores regionales o locales. ¿Qué tuvieron que tener en cuenta fundamentalmente a la hora de dar un espacio a estos prestadores que es diferente a concebir la subasta solo para grandes operadores?
fue un desafío muy grande porque así, en un primer momento hubo una reacción muy grande de las operadoras principales. Decían que 5G es una cosa para grandes jugadores y no para pequeños jugadores. Entonces nosotros hicimos un diseño de las obligaciones de la subasta. Entonces, por ejemplo, los operadores regionales no tienen obligaciones de llevar cobertura para los grandes centros, pero y ellos pueden llevar para las grandes ciudades, pero sus obligaciones son en las ciudades con menos de 30,000 ciudadanos. Entonces, las obligaciones de los grandes players son para todas las ciudades hasta 30,000 habitantes, y las ciudades con menos de 30,000 habitantes, las obligaciones de cobertura están asignadas a los operadores regionales. Una cosa que fue muy importante es que nosotros en el 2015 hicimos una subasta en el espectro de 2.5 GHz, hicimos una subasta para operadores regionales que no fue bien sucedida, porque las regiones que fueron definidas fueron regiones muy chiquitas, fueron pequeñas, fueron ciudades. Entonces, las otorgas fueron dadas ciudad por ciudad. Eso no fue bien sucedido, muchos operadores no tenían la escala necesaria para iniciar sus operaciones y gran parte de ese espectro fue devolvido a Anatel. Entonces, en el 3.5 nosotros aprendemos con esa experiencia y hicimos regiones mayores. Por supuesto, eso trae algunos desafíos, pero nosotros establecemos en la subasta la condición de hacerse en consorcios. Entonces, por ejemplo, la región sur de Brasil, que son 3 estados, Santa Catarina, Río Grande do Sul y Paraná, fue adquirido por un consorcio de dos jugadores. Entonces, un jugador que es Unific se quedó con la operación en Santa Catarina y Río Grande do Sul, en cuanto que un otro operador, que es Copel Telecom, ahora se llama Liga Telecom, quedóse con la operación en Paraná. Entonces, nosotros creamos condiciones para que en esas regiones mayores, que grupos de pequeños operadores pudieran asociarse y pleitear y participar de la subasta en esas regiones mayores, porque hay una cuestión de escala en telecomunicaciones que es necesario que se observe. Como nosotros demos otorgas muy chicas en el 2015, nosotros percebimos que no había una escala de operación mínima necesaria para que se mantenga una operación móvil en ciudad por ciudad. Entonces, ese fue un grande aprendizaje que nosotros tuvimos desde el 2015.